Bueno, de vuelta, buenas tardes a todos. En nombre del Comité de Cardiología del Ejercicio y del Comité de Cardiopatías Congénitas del Adulto de la Federación Argentina de Cardiología, les damos la bienvenida para este Ateneo virtual, donde se va a realizar la presentación de un caso y después dos disertaciones para, por último, tener una discusión final con panelistas invitados y tendremos un tiempito al final de todo para algunas preguntas que se originen en el chat. En primera instancia, entonces, la doctora Faliba Mal Yanina va a presentar un caso que después, al final, discutiremos entre todos y atenderemos a las preguntas respectivas. Así que, bueno, Janina, bienvenida. Janina es miembro del Comité de Cardiología, de Cardiopatías Congénitas del Adulto de la Federación Argentina de Cardiología, cardióloga de adulto, especialista precisamente en cardiopatías congénitas del adulto del Hospital San Martín de La Plata. Janina, si querés compartir pantalla. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la participación. Saludo a todos los que están presentes. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación del caso. Muy bien, unos minutitos. Bueno, me dicen si ahí se ve ok. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces presentando el caso de un paciente que es Bonifacini Axel. Es un chico de 19 años de edad que no tiene cobertura, ¿sí? Y que tiene antecedentes de una válvula aórtica bicúspide diagnosticada en la edad pediátrica con una coartación de aorta operada en la infancia a los pocos días de vida y con lo cual no contamos con parte quirúrgico de este paciente. Como dato importante, este paciente desde hace varios años realiza deporte, sobre todo atletismo y natación. Compite en atletismo y su pasión en la vida es correr, y es lo único que quiere hacer el paciente. Viene por primera vez hace algunos años para continuar el seguimiento en nuestro servicio en el Hospital San Martín. Y bueno, en las primeras consultas nos encontramos con un paciente asintomático que está con un diagnóstico de hipertensión en tratamiento con telmisartán, 40 miligramos día. En este caso está en seguimiento también en nuestro hospital por el sector, digamos, de hipertensión arterial, con lo cual tiene realizados estudios de mapa y de distensibilidad arterial. Tiene indicado también profilaxis odontológica como prevención. Y en cuanto al examen físico, tenemos una cicatriz en la inspección, una cicatriz de toracotomía lateral. No se ocultan soplos, tiene pulsos periféricos presentes y simétricos con una TA de 170, no tiene TA diferencial. Y bueno, ante este paciente avanzamos en solicitar estudios complementarios. Nosotros consideramos necesario pedir esta serie de estudios: un electro, un ecocardiograma, una ergometría, estudio de mapa y de distensibilidad arterial y una angiotomografía de tórax. En el transcurso de la presentación les voy a ir comentando cada uno y mostrando los resultados. Vamos a comenzar con el electrocardiograma, ¿sí? Es un electrocardiograma realizado este año en ritmo sinusal, regular, con una frecuencia cardíaca de 65 latidos por minuto. Tiene un eje a 60 grados, ¿sí? Un PR de 180 milisegundos, un QRS angosto y no tiene signos de hipertrofia ni sobrecarga ventricular izquierda. En cuanto a la siguiente etapa, pasamos al estudio de ecocardiograma. Bueno, en este caso, en la imagen de la izquierda, tenemos un eje largo paraesternal del ventrículo izquierdo, en donde observamos que el ventrículo tiene diámetros conservados, espesores también conservados, una función normal dentro de parámetros normales, válvula mitral sin
alteraciones patológicas y una válvula aórtica que tiene, al menos en esta vista, una apertura conservada. En la vista de la derecha, con el Doppler color, observamos que tiene una insuficiencia aórtica leve, de origen que impresiona central en esta imagen. Pasamos ahora al eje corto a nivel, en la imagen de la izquierda, a nivel de los músculos papilares, ¿sí? Donde observamos una función ventricular normal, sin hipertrofia. Y en la imagen de la derecha estamos a nivel del eje corto de grandes vasos, en donde observamos una válvula aórtica bicúspide tipo 1, con un RAFE entre lo que es coronariana derecha e izquierda, que es la forma más frecuente de válvula bicúspide, que por lo que se ve en esta imagen impresiona tener apertura conservada. Ahora con el Doppler color lo ponemos también en el eje corto de grandes vasos y lo que observamos es una insuficiencia leve con dos jets, si miran en la imagen de la derecha, que tiene uno un origen central y otro un origen en la comisura izquierda. De todas maneras, la insuficiencia es leve. En cuanto al eje de cuatro cámaras de la vista apical, tenemos un ventrículo, entonces dijimos, de diámetros conservados, función conservada, función biventricular, porque la función del ventrículo derecho también está conservado, una aurícula que es de tamaño normal, y bueno, no tengo en este caso el eje de cinco cámaras para ver la aorta, pero bueno, ahora vamos a ver las mediciones estáticas. En este caso, en la pantalla de la derecha, tenemos un eje de supraesternal para ver el callado aórtico, que hasta lo que se ve ahí a nivel del callado no se ve dilatación previa al nacimiento de la subclavia, ¿sí? Con las mediciones realizadas en las imágenes, observamos que los diámetros están conservados, no hay hipertrofia. En la imagen de arriba, en el medio, los diámetros aórticos también son normales. La imagen de la derecha arriba tenemos la relajación del ventrículo, que esto es importante, es una relajación normal con una E de 1,10 casi y una A de 0,40. Y en las imágenes de abajo, a la izquierda, el flujo aórtico, que es normal, o sea, tiene un flujo anterogrado de velocidades normales, 1,5 con 10 de gradiente, y se observa ahí en el Doppler una insuficiencia aórtica con características bien en meseta, que nos indica que esa insuficiencia es leve, ¿sí? En la imagen de abajo, en la parte central, tenemos la medición a nivel del eje supraesternal, de la velocidad a nivel del callado aórtico, en donde sí acá observamos que hay una velocidad que variaba en diferentes mediciones entre 2,50 y 2,70 metros por segundo, con un gradiente promedio de 25 milímetros de mercurio. Y en la imagen de la izquierda abajo, una aurícula que es de tamaño normal, ¿sí? Entonces, para repasar como datos positivos, lo que tenemos es una recoartación aórtica leve posterior al nacimiento de la subclavia, sin rampa diastólica. Esto es importante para nosotros, es un parámetro que le damos bastante relevancia, y con una velocidad máxima de 2,5 metros por segundo y un gradiente pico de 25. Y en cuanto a la válvula aórtica, entonces, como dijimos, una válvula bicúspide tipo 1 con apertura conservada, sin estenosis, con insuficiencia leve, con dos jets, uno central y otro excéntrico. Una vez con este eco realizado, pasamos a la ergometría. La ergometría la realizamos en nuestro hospital con un protocolo de Bruce en cinta. Se realizaron 6 etapas, bueno, y después la recuperación, inicia con una TA de 110/70, tiene un normal comportamiento de la TA durante toda la prueba. El paciente tiene una gran capacidad funcional, 17 METs, y se mantuvo asintomático, no tuvo arritmias ni signos de isquemia hasta el doble producto alcanzado. También le medimos nosotros durante la prueba. Como no contamos con consumo de oxígeno, saturación durante toda la prueba, y el paciente inició con 99% de saturación y no declinó durante todas las etapas. Bueno, aquí dejo las imágenes de la ergometría, en donde se ve que en las diferentes etapas el paciente no presentó ni cambios en el ST ni ninguna arritmia. Entonces, como conclusión, la prueba fue detenida por agotamiento muscular, sin signos de isquemia, no se detectaron arritmias, adecuada respuesta de TA y buena recuperación de la TA y la frecuencia cardíaca con una capacidad funcional de 17 METs.
El estudio de mapa y la distensibilidad arterial no tengo las imágenes, pero fueron estudios normales, o sea, el paciente está con hipertensión controlada en los 3 periodos evaluados, con una dosis de telmisartán solamente de 40 miligramos día. Y finalmente le pedimos una angiotomografía de tórax, ¿sí? En donde, bueno, aquí no sé si se logra apreciar, pero tiene digamos, como una alteración de la arquitectura en lo que es la raíz de aorta. Y voy a ir pasando acá, queda del lado derecho la imagen estática para que vean que posterior al nacimiento de la subclavia hay una disminución del calibre, un estrechamiento a nivel de la aorta que alcanza alrededor de 11 a 12 milímetros, ¿sí? O sea, hay un estrechamiento en la zona de recuartación. El resto de los diámetros de aorta son normales, tanto por encima como por debajo del nacimiento de la subclavia. Esta es otra igual, nada más que otra vista. Y acá la siguiente, en donde está la medición del diámetro en la zona de mayor estrechez. En cuanto a la parte pulmonar, los campos pulmonares fueron normales, no tiene ningún signo de enfisema ni ninguna patología respiratoria. Entonces, como dato positivo, en la angiografía tenemos una aorta torácica con disminución de calibre a nivel del istmo posterior al nacimiento de la subclavia izquierda, con un diámetro luminal de 11 milímetros. El resto no lo voy a leer porque está dentro de parámetros normales, ¿sí? Entonces, si repasamos un poco nuestro paciente, tiene antecedentes de una coartación aórtica operada, una válvula aórtica bicúspide, con una insuficiencia aórtica leve, una hipertensión arterial que está controlada con un solo fármaco a dosis bajas, un gradiente a nivel de la coartación de aorta de 25 milímetros de mercurio, aunque sin rampa diastólica y con pulsatilidad de la aorta abdominal conservada, y tanto en el eco como en la tomografía, una aorta que no está dilatada, pero que sí tiene una disminución de calibre que alcanza los 11 milímetros posterior al nacimiento de la subclavia. El resto de la evaluación es toda normal. Los pulsos están presentes y no tiene hipertrofia ventricular ni ninguna otra cosa. Bueno, como para ir terminando el caso, ¿sí? Nosotros a este paciente lo trabajamos en conjunto con la parte de los especialistas en cardiología del deporte, en donde hacemos una evaluación individualizada de cada paciente y en este caso, si repasamos un poquito, no me quiero meter en ninguna de las charlas que van a seguramente mostrar los chicos, si repasamos la intensidad del deporte, el componente dinámico y estático, este paciente lo podríamos clasificar como un paciente que realiza un deporte de intensidad, digamos, moderada o de componente dinámico alto, moderado o alto, ¿sí? Con un componente dinámico estático, perdón, moderado. Y si repasamos un chiquitín las guías que son específicas de cardiopatías congénitas del adulto, de la participación competitiva de este tipo de pacientes, que son del 2024, solamente voy a hacer mención a que en este caso se analiza específicamente el caso puntual de la coartación de aorta, ¿sí? Y el paciente se puede dividir en aquellos que están no reparados o reparados, y dentro de los que están reparados, los que no cumplen estos criterios, que son diámetro, dilatación de la aorta ascendente, prueba de ejercicio normal, que tengan TA diferencial y que tengan una elevación de la presión sistólica por encima del 95% con el ejercicio. Si estos pacientes no cumplen, digamos, cumplen todos esos criterios que no son de contraindicar, digamos, el deporte, podríamos decir que este paciente podría realizar todo tipo de deportes, excepto los del grupo 3, que son los de alta carga, digamos, estática, ¿no? Bueno, entonces acá con la evaluación en conjunto con la sección de deportología de nuestro hospital, decidimos y tomamos esta determinación con este paciente que no tenía contraindicaciones para realizar ejercicios o deportes de alta intensidad dinámica, pero sí se sugería restringir ejercicios de alta intensidad estática, ¿sí? Un poco esto seguramente Juan va a comentar más adelante. Bueno, muy bien, muchas gracias.
Bueno, muy bien. Ahora, una vez terminada mi charla, vamos a dar lugar a que presente la doctora Yamila Ubeli. La doctora es especialista en cardiopatías congénitas del adulto, cardióloga de adultos y participante del Comité de Cardiopatías Congénitas de FAC. Bienvenida. Perfecto, ¿ven la pantalla? Bien, buenísimo. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a todos los que están presentes. Bueno, cardiopatías congénitas y ejercicio, ¿qué debemos tener en cuenta? Como eh, a mí no me pasa la pantalla. Ahí va. Bien. Quería usar como disparador, seguramente muchos de ustedes han tenido en algún momento un paciente con cardiopatías congénitas que quería iniciar actividad física. Estos pacientes, los pacientes con cardiopatía congénita, antiguamente eran desalentados a hacer actividad física por sus médicos de cabecera, generando sobreprotección familiar y ambiental. ¿Y a qué hago referencia con ambiental? A pacientes que no les han permitido hacer actividad física en clubes, inclusive en el propio colegio, y esto ha ido generando hábitos sedentarios y muchas veces con restricciones injustificadas. La actividad física disminuye la tasa de mortalidad y enfermedades cardiovasculares, pero paradójicamente el ejercicio intenso puede desencadenar eventos que finalicen en muerte súbita. Entonces, la evaluación de estos pacientes, ya sea con precompetitiva o preinicio de ejercicio, la idea es detectar estas posibles afectaciones. En los últimos registros, la muerte súbita ocurre en el 0,1% anual de las muertes, ¿no? Y el 8% es en relación al ejercicio. Y hay un estudio que se le hizo una autopsia a todos los pacientes con muerte súbita en relación al ejercicio y solo el 41% ocurría en pacientes con cardiopatía congénita sin diagnosticar. Obviamente que si uno ve los valores así, parece poco, pero si te toca hacer ese 1%, para vos o tu familiar, lógicamente lo es todo, por eso es muy importante. La cardiopatía congénita es la alteración congénita más frecuente, es un grupo heterogéneo, hoy en día el 85% aproximadamente llega a la edad adulta y muchos de ellos realizan actividad física, inclusive competencias, amateur y demás, sin ningún tipo de control. Entonces, ¿qué debemos evaluar en estos pacientes al iniciar la evaluación? Tenemos que tener en cuenta no la variabilidad anatómica, sino el estado fisiológico de los pacientes. ¿A qué hago referencia con esto? Por ejemplo, un paciente con tetralogía de Fallot, no tenemos que pensar en la CIB corregida y la posible, la aorta cabalgando hacia el ventrículo derecho, sino que hoy en día puede tener una insuficiencia pulmonar severa y cavidades derechas dilatadas, con función posiblemente deprimida. Estos serían una serie de pasos, de fases para evaluar a los pacientes, que la vamos a ir describiendo. La fase 1, lo básico de todas las consultas, anamnesis, examen físico. Si el paciente conoce su cardiopatía de base, qué cardiopatía tiene, si tuvo cirugías reparadoras o no, y si ha tenido intervenciones posteriores. Lógicamente, si tiene síntomas asociados o no al ejercicio y qué síntomas tiene. Luego, dentro del segundo paso, lo que nos dice las guías es ir a saber estos parámetros principalmente: función ventricular, presión sistólica de la arteria pulmonar, el tamaño de la aorta, la presencia de arritmias y si el paciente desatura o no, y si es en reposo o asociado al ejercicio. Obviamente, de base, todo paciente un electrocardiograma. Muchos de estos pacientes tienen alteraciones del ritmo, pueden tener bloqueos o sea, el PR prolongado, bloqueos de primer grado, segundo grado, QRS anchos, y pueden tener presencias de arritmias, ya sea bradiarritmias o taquiarritmias. Mediante el ecocardiograma Doppler es de gran utilidad, vemos la función ventricular, tanto izquierda como derecha, si existe sobrecarga de volumen o de presión, si tiene valvulopatías asociadas o no, medición de la aorta, si podemos verla correctamente, y los signos indirectos de hipertensión pulmonar. Y en esto quiero hacer hincapié en signos indirectos, sobre todo porque muchos de los hoy presentes son cardiólogos de adultos. A nosotros en las residencias nos enseñan que el gradiente de IT es igual a la PSAP y tenemos que tener en cuenta que esto es un signo indirecto de la PSAP, el gradiente
de la insuficiencia tricuspidia. Esto es igual al gradiente de BD AD, de ventrículo derecho, aurícula derecha, y en pacientes con alteraciones del tracto de salida, del ventrículo derecho, si tiene estenosis en el tracto de salida, ya sea valvular, subvalvular o supravalvular, el gradiente de la insuficiencia tricuspida no va a ser igual a la PCAP. Entonces tenemos que pensarlo dependiendo del paciente, la patología de base y lógicamente si vemos estenosis del tracto de salida o si sospechamos estenosis de ramas pulmonares, por ejemplo. Resonancia magnética, ¿cuándo? Bueno, nos va a servir para valorar mejor los pacientes con cardiopatías complejas, cuando para valorar el ventrículo derecho o el ventrículo, si tiene ventrículo único, ventrículo derecho en general, puse sistémico, pero en realidad también, por ejemplo, en la etiología de Fallot, recordemos que es el Godel estándar para función y para volumen. Y también en los pacientes con coartación de aorta, como el ejemplo que puse, nos puede servir, o con sospecha de patología de aorta para valorar la aorta y presencia ¿no? de imágenes de coartación. Dentro del tercer paso tenemos la prueba de esfuerzo, el test cardiopulmonar preferentemente versus la ergometría. ¿Por qué preferimos el test cardiopulmonar o la prueba de consumo de oxígeno? Valora parámetros cardíacos, respiratorios, metabólicos y neuromusculares. Tenemos que pensar que estos pacientes muchos tienen escoliosis, muchos tienen varias cirugías, los pacientes adultos tienen 2, 3 esternotomías o 2 esternotomías, una toracotomía lateral, y esto puede ir generando fibrosis y restricciones respiratorias. Entonces el test cardiopulmonar nos aporta mucho más datos que una prueba ergométrica, que principalmente son parámetros cardíacos, circulatorios, pero bueno, la realidad es que en nuestro medio lo que hay ampliamente en todos lados es una prueba ergométrica y muy poco pruebas de consumo de oxígeno, tanto en el medio público como privado en nuestro país. Pero bueno, si podemos elegir, vamos a ir a buscar, a hacer una prueba de consumo de oxígeno. Y algo que dijo Gianina y es muy importante, si tenemos solamente una prueba ergométrica, tratemos de hacerlo con saturación. Si tenemos una ergometría, saturamos al inicio al paciente, si podemos saturarlo todo el estudio, buenísimo, y si no, al máximo consumo, si no al máximo esfuerzo. Muchos pacientes, dependiendo de la cardiopatía que tienen alta probabilidad de tener comunicaciones intraauriculares o FOB persistentes, y muchas veces tener zoom de derecha a izquierda, y esto lo podemos ver en el ejercicio, por eso hoy decía, de satura en el ejercicio, puede pasar en estos casos, entonces cuidámoslo. Este estudio del Brompton de Londres usa la base de datos de sus propios pacientes, asociado a otros estudios, es del 2012, es un poco viejo, pero es bastante utilizado como referencia, y juntan todos los pacientes que han tenido prueba de consumo de oxígeno, y lo que quiero mostrar acá es que se ve que los pacientes con cardiopatías complejas, los pacientes con Eisenmenger, circulación de Fontan, son los pacientes que tienen un consumo más bajo versus los pacientes con transposición de los grandes vasos, los valvulares y las coartación de aorta, que tienen mejores valores de consumo de oxígeno. Sin embargo, comparando todos estos pacientes con la población sana, todos tienden a tener valores más bajos. ¿Y por qué hago hincapié con esto? Porque si nos llega un paciente con una cardiopatía compleja y tiene un valor menor, bueno, ir a comparar realmente va a ser menor que un paciente sin cardiopatía, sí, pero bueno, a comparación de su grupo eh, de cardiopatía de base, ¿sí? Ya que cada patología nos puede traer cierta alteración, y no ir a preocuparnos, sino pensar como un paciente global. Y fundamental, utilizar la escala de Born asociada a la prueba. Acá puse la simplificada, la guía muestra la extendida, pero bueno, es importante que el paciente sepa percibir lo que está sintiendo. Sí, hay pacientes que es más fácil, se conocen más, y hay pacientes que no, pero bueno, es muy importante asociarla a la prueba de consumo de oxígeno, a la prueba de esfuerzo. Esto nos va a dividir a los pacientes en 5 grupos. Obviamente el paciente que está en el grupo A, en el grupo verde, sin disfunción sistólica, sin PCAP elevada, con la aorta sin dilatación o levemente dilatada, sin arritmia y sin cianosis, y en el otro puesto, el grupo rojo, disfunción sistólica, carga de presión severa, carga de volumen moderada severa, hipertensión pulmonar y cargas significativas de arritmias o arritmias malignas. En el centro, los grados intermedios, y estos asociados a la prueba de consumo de oxígeno. Podríamos decidir al paciente, bueno, qué intensidad le podemos indicar de ejercicio según la escala de Born y la frecuencia cardíaca,
que vamos a ser obviamente más permisivos en los pacientes que pueden generar alta intensidad que los que están dentro de la lista roja que pueden hacer esfuerzos menores. Por ahí es un poco lógico pensar que un paciente Eisenmenger que satura 85 no te va a hacer una prueba de alta intensidad, pero sí es verdad que por ahí los pacientes con cardiopatías moderadas, cardiopatías congénitas moderadas, sobre todo los pacientes jóvenes, pueden ser que estén dentro de sus componentes estáticos de lo primero que fuimos a medir, estén dentro del grupo amarillo, pero después te dan una muy buena prueba. Sobre todo para esto también nos serviría el tema de la prueba de consumo de oxígeno versus la ergometría, ¿no? Nos pueden hacer una muy buena prueba porque los pacientes jóvenes tendemos a ver que tienen mucho mejor tolerancia al ejercicio. Bien, este estudio es contemporáneo a la guía de la ESC del deporte. Me gusta porque simplifica un poco la estratificación del riesgo. Al principio riesgo bajo, moderado, alto. Al final, ¿qué ejercicio podríamos indicarles a este tipo de pacientes? Las variables son muy similares. Y lo que me gusta de este estudio es que nos describe tanto el ejercicio aeróbico como el ejercicio de resistencia, que es otra cosa que vemos en el día a día en las consultas cardiológicas, que tendemos a evitar que el paciente haga ejercicio de resistencia, y la verdad que no está contraindicado para todos y que está bien hacerlos. Los ejercicios aeróbicos, los beneficios son altamente conocidos por todos nosotros: mejoran la capacidad funcional, los valores de presión arterial, el perfil lipídico, metabólico en general, pero, bueno, y también es verdad que la gran mayoría de los estudios con pacientes con cardiopatía congénita en su momento eran solo con ejercicio aeróbico, pero estamos teniendo más estudios con trabajo de resistencia y vemos que mejora masa muscular, función muscular y mejora capacidad funcional. Y esto también es importante porque los pacientes con cardiopatía congénita tienden a tener menor masa muscular, entonces tendrían este beneficio también con este tipo de ejercicio. Entonces, ¿por qué es importante esta charla? No olvidar que los pacientes con cardiopatías congénitas no solamente tienen su cardiopatía de base, sino que van a tener, a medida que van creciendo, la presencia de las comorbilidades asociadas que vemos en la población de hoy en día, ¿no? El sedentarismo, no hacer actividad física, toda comida procesada, mala calidad de la alimentación. Entonces, sabemos que incentivar el ejercicio va a disminuir las probabilidades de estos factores de riesgo propios de la vida adulta. Entonces, volviendo a la primera pregunta de disparador, si alguna vez tuviste un paciente con cardiopatía congénita que quería iniciar actividad física, muchos de ustedes seguramente le han dicho que sí, que haga, otros han tomado una conducta capaz un poquito más pasiva, pero bueno, ¿qué le dirías hoy, no? Espero que con estas disertaciones, junto con la de Juan, podamos incentivar a que nuestros pacientes hagan actividad física, idealmente desde edades cada vez más tempranas. Lógico, estos pacientes son continuos, desde el nacimiento hasta el final de sus días, entonces esto tiene que iniciar desde la edad pediátrica. No olvidar que es fundamental la valoración global de estos pacientes, idealmente el especialista en cardiología del deporte, especialista en cardiopatías congénitas, e idealmente a mí me gusta también agregar nutricionista para que tenga un buen aporte alimentario según su calidad de vida, según el deporte, el ejercicio que pueda hacer, peso, talla, etapa de la vida, y muchas veces kinesiología también. Y la etapa 5 de todos estos seguimientos, de todo este proceso que fui diciendo, es el seguimiento que va a ser individualizado de cada paciente según la patología de base y los síntomas que eventualmente puedan ir surgiendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Yami, por tu presentación. Ahora vamos a avanzar con la presentación del doctor Juan Ricart. El doctor Juan Ricart es cardiólogo de adultos, especialista en cardiología del deporte y también es miembro del Comité de Cardiología del Deporte de la Federación Argentina de Cardiología. Bueno, a ver, ahí creo que me escuchan y me ven bien, ¿no? Ahí la presentación. Sí. Bueno, Ahora perfecto, sí. gracias. Bueno, creo que la parte académica ya estuvo muy bien abarcada por lo que dijo tanto Janina en la parte final de la presentación del caso y lo que acaba de decir Yamila, y a mí me gustaría ir un poquitito más allá.
para ver cómo tomamos la decisión correcta, ¿no? Es un poquito tramposa igual la pregunta que dispara esta disertación. Cuando nosotros vamos a ver lo que nos dicen tanto los europeos como los americanos con respecto a los diferentes deportes, ¿sí? Vemos que tenemos dos clasificaciones totalmente diferentes, ¿sí? Bien, y esto nos va a pasar también con la estratificación de riesgo que vamos a tener de los pacientes con cardiopatía congénitas, ¿sí? Por lo tanto, ya vemos que de entrada es una situación bastante difícil, digamos, ¿no? Bien, tenemos que aprender que tenemos un componente dinámico que va desde lo bajo a la alta intensidad y también un componente estático, pero sin embargo miramos la clasificación que es la europea, lo divide en deportes que son principalmente técnico-tácticos o aquellos que necesitan más fuerza, aquellos que son mixtos o aquellos que son puramente de un componente más dinámico o de un componente aeróbico muy importante, y de acuerdo a eso también los clasifica en alta, moderada o baja, moderada o alta intensidad, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta, a mi parecer, ambas, porque quizás a veces nos encasillamos en una sola y en los deportes, tanto competitivos como recreacionales, a veces tenemos que ir viendo y individualizar a cada uno, ir viendo cómo se comportan, digamos, cada uno de nuestros deportistas en relación al deporte que realizan, ¿sí? A veces podemos decir, tenis, por ejemplo, uno lo puede jugar muy livianamente, como puede ser un muy competitivo y tener un componente quizás mucho más alto a nivel dinámico y estético también. Y como dijeron también, la clasificación y cómo vamos a ir estratificando a nuestros pacientes con respecto a la patología de la cardiopatía congénita que tienen y en relación al deporte que pueden realizar, también es muy compleja y difiere también cómo lo evaluamos de acuerdo a la literatura europea y la literatura americana, y creo yo que tenemos que tener en cuenta ambas, ¿sí? Bien, porque si en alguna de las dos aparece alguna situación de riesgo importante, tenemos que tenerla en cuenta, aunque la otra clasificación no la contemple. Entonces, tenemos que hacer una conjunción de todas estas clasificaciones, ¿sí? Bien, tanto de la clasificación de los deportes, de la cardiología deportiva, como de la cardiopatía congénitas, ¿sí? De cómo evaluamos los pacientes, ¿sí? A los pacientes atletas, ¿sí? Bien, y tratar de hacer una conjunción entre ellos para poder tomar una decisión correcta, entre comillas. Pero también tenemos que tener en cuenta que nuestros pacientes, ¿sí? Muchos de ellos, especialmente los que tienen cardiopatías congénitas, también están anticoagulados. Entonces tenemos que tener en cuenta esta lista de deportes que tiene una graduación del verde al rojo, ¿sí? Tal cual como el riesgo lo indica, del riesgo de colisión, ¿sí? Bien, entonces aquellos deportes que tienen una colisión muy importante, ¿sí? Y estos pacientes están anticoagulados, no los deberían practicar. Entonces tenemos que tener en cuenta un factor más en estos tipos de pacientes deportistas que tenemos delante del escritorio en el consultorio, ¿sí? Bien, y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Bien, que muchos de ellos no practican un deporte específico, sino que entrenan, van al gimnasio, etcétera. Entonces ahí es un poquito más difícil determinar la intensidad de lo que están realizando, porque posiblemente sea algo combinado. Si están haciendo, por ejemplo, ejercicio funcional, HIIT, CrossFit, etcétera, ¿sí? Nos cuesta un poco más, ¿sí? Determinar qué tipo de ejercicio están haciendo y poder clasificarlo. Entonces ahí tenemos que jugar un poquitito más con el test de ejercicio que le realizamos, ir viendo, ¿sí? De acuerdo al porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima o del V2 máximo, qué tipo de intensidad pueden realizar de acuerdo a lo que ellos van practicando diariamente. Y como recién nombró Yamila, tenemos una clasificación que nos aclara bastante, ¿sí? De acuerdo a las diferentes características que tiene la cardiopatía congénita que tiene nuestro paciente y el tipo de ejercicio que pueden realizar,
¿sí? Bien, de acuerdo a cómo vamos clasificando, lo vamos a ir dejando, digamos, hacer ejercicio de mayor intensidad dinámica o estática acorde a las alteraciones que tenga nuestro paciente. Sí está claro que todos nuestros pacientes deben hacer ejercicio, que todos deben ser individualizados porque cada una de las patologías de las cardiopatías congénitas, son diferentes, incluso entre sí. No todos son iguales, ¿sí? Y tenemos que hacer estudios minuciosos, ¿sí? Viendo la función ventricular, la presión pulmonar, los diámetros de aorta, las arritmias en reposo, en ejercicio, etcétera, como ya fueron descritos recién, y tener un seguimiento y una regulación periódica. Y lo único que queda por fuera de los que no pueden realizar ejercicio, ¿sí? Bien, o deportes en forma no supervisada, son los que tienen una insuficiencia cardíaca descompensada, ¿sí? Bien, y siempre tenemos que tener en cuenta que aunque no puedan realizar ejercicio de una intensidad importante, quizás lo pueden hacer en forma supervisada mediante un programa de rehabilitación cardiovascular. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, tenemos el diagnóstico, tenemos la rectificación de riesgo que comentó Yamila, pero nos falta una parte, que es esta, que es la decisión compartida, ¿sí? Bien, nosotros debemos dejar el modelo paternalista que tenemos y no tomar una decisión imperativa sobre el paciente de lo que debe o no debe hacer, sino que tenemos que discutir con el paciente estas decisiones, porque no todo es blanco y negro, ¿sí? No todo es el yin y el yang, o sea, no todo está bien o está mal, ¿sí? Sino que más bien una escala de grises, ¿sí? Donde podemos ir de un lado a otro de acuerdo a cómo se va comportando el paciente y además cómo vamos viendo el seguimiento. Por ahí hoy el paciente puede realizar cierta cantidad de intensidad de ejercicio y mañana se complica o en la evaluación aparecen cosas nuevas y el paciente se debe restringir o nuestra indicación es decirle que haga una menor intensidad. Igualmente el paciente es el que va a tener la decisión final. ¿Por qué? Porque debemos tener un modelo de decisión compartida. ¿Qué es esto? La decisión compartida integra la evidencia médica con los valores personales de cada paciente. Esto va a favorecer la satisfacción, la adherencia terapéutica y respeta la individualidad de cada paciente. Contempla el contexto del paciente, ¿sí? Bien, para algunos, como dijo Janina, en este paciente, su vida es correr, ¿sí? Bien, tenemos que pensar en no solamente en el posible y futuro sedentarismo y factor de riesgo, sino los daños psicológicos o mentales que podemos tener en un deportista paciente de este tipo, ¿sí? Permite decisiones más equitativas y genera un empoderamiento del paciente, ¿sí? Bien, esas son las diferencias que tenemos con el modelo tradicional, donde la participación del paciente es limitada, pasiva, ¿sí? El rol del médico es el que toma las decisiones, ¿sí? Bien, sin embargo, el modelo de decisión compartida, el paciente tiene una participación activa, central, el médico es un facilitador del proceso de decisión y esto mejora la adherencia y, como dijimos, el empoderamiento del paciente. Una de las modelos clásicos que hay de decisión compartida a nivel de la salud cardiovascular es el SHARE, ¿sí? Bien, en donde lo que hacemos es 5 pasos, donde buscamos la participación del paciente, ayudamos al paciente a explorar y comparar las opciones de tratamiento, esto es en cardiología en general, ¿sí? Evalúa los valores y las preferencias del paciente, tenemos que tomar una decisión junto con el paciente, ¿sí? Y respetarla, ¿sí? Y evaluar la decisión del paciente y después tener el seguimiento como habíamos dicho. En el caso de los deportistas, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que acá se nos agrega algo más, ¿sí? Bien, no solamente los valores individuales, el contexto, sino también hay aspiraciones deportivas. Muchas veces, en este caso es su vida es correr, pero muchas veces hay un premio detrás, hay algo que quieren ganar, hay un equipo al cual quieren seguir participando, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que darle la posibilidad al paciente de poder tomar la decisión en conjunto con nosotros. En el caso de los menores de 18 años, por supuesto, tiene que haber una participación directa de los padres o los tutores legales y dejar un consentimiento informado de todo el proceso y los resultados del mismo.
Entonces, la decisión compartida abarca la evidencia científica, la experiencia clínica nuestra y las preferencias del paciente. Podemos decir que hay 5 pilares fundamentales de la decisión compartida. Una es el conocimiento, debemos conocer sobre la patología y en especial en el caso de los deportistas de cardiología, debemos saber de cardiología deportiva, porque debemos saber en qué escenario se va a mover este paciente y no solamente si puede hacer o no puede hacer, sino qué puede hacer, qué no puede hacer, ¿sí? Y a partir de eso darle las cartas y decirle hasta acá podemos decirte que no hay riesgo o el riesgo es mínimo, a partir de acá el riesgo es mayor y la decisión va a ser tuya de realizarlo. Tenemos que actuar con humildad y donde no hay evidencia, donde no hay una experiencia clínica, manifestárselo, ¿sí? Al paciente deportista, ¿sí? O sea, más allá de acá no sabemos qué puede pasar y en el caso de que necesitemos que actúen otro tipo de profesionales, también los debemos dar, sumar a esta decisión. Debemos tener respeto por los valores, los objetivos y las prioridades del paciente, pero sin embargo, todo este respeto no debe significar una aprobación automática de que todos los atletas puedan seguir participando del deporte que quieran, ¿sí? Bien, en cuarto lugar, debemos trabajar en equipo, ¿sí? No solamente un equipo multidisciplinario de salud, como recién decía Yamila, donde debemos participar todas las especialidades cardiológicas implicadas en la enfermedad específica que tenga nuestro paciente deportista, el cardiólogo deportivo, sino también los familiares, los entrenadores y todo lo que tengan que ver con el entorno del paciente y tener comunicación. El profesional debe comunicar y documentar los riesgos, beneficios de la participación y de la restricción, ¿sí? Porque también hay riesgos de la restricción del deporte, ¿sí? Bien, y tenemos que asegurarnos que estemos todos de acuerdo. Hay actores claves que siempre deben estar presentes y deben estar comunicados y ser partícipes de la decisión que vamos a tomar, que son, por supuesto, el deportista, los entrenadores, la familia, los miembros de la institución, el club, la federación, etcétera, que está alrededor del deporte que practica nuestro paciente deportista, el médico de cabecera, que puede ser un médico deportólogo o un médico clínico generalista, ¿sí? El médico cardiólogo especialista, en este caso serán los cardiólogos especialistas en cardiopatías congénitas del adulto, ¿sí? Y el cardiólogo deportivo. Tiene que haber un flujo, ¿sí? De para llegar a la decisión compartida, que es la primera, quizás no tenga tanta participación el deportista ni los familiares, que es la parte que por ahí más estuvimos discutiendo hasta recién, que es la parte de la evaluación clínica, el manejo, etcétera, en donde vamos a confirmar el diagnóstico, hacemos la estratificación de riesgo y si hay que hacer una intervención terapéutica, la realizaremos de acuerdo a lo que tenga nuestro paciente. Luego, sí tiene que haber una educación del atleta, del deportista y su familia y su entorno, valorar qué preferencias tiene, qué riesgos hay, poner las cartas sobre la mesa y empezar a discutir con el paciente y todo su entorno sobre cómo vamos a llegar a la decisión. ¿Sí? Una vez que tenemos la decisión, si vamos a participar del deporte, sea competitivo o no competitivo, ¿sí? Están esto puesto como competitivo, pero puede ser recreacional incluso, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta que si estuvo parado el paciente, tiene que haber un plan de retorno hacia la participación adecuado y siempre tiene que haber un plan de emergencia, ¿sí? Bien, ante una eventualidad, porque el riesgo cero no existe. Y en el caso de que se decida no realizar deporte, ¿sí? Bien, debemos darle un consejo sobre qué ejercicios puede realizar o si en el caso de que sea algo de alto riesgo, ingresarlo en un programa de rehabilitación cardíaca. Por último, nos puede pasar que el paciente desatienda todas nuestras recomendaciones y a pesar de ser un alto riesgo, decida realizar el ejercicio de todos modos. Ahí debemos educar al paciente y decirle que debe realizar el deporte lo más seguro posible. Entonces tiene que asegurarse que haya, que no estar solo, ¿sí? Que debe tomar la medicación y respetar las indicaciones médicas y que debe haber en el lugar condiciones de primeros auxilios y de RCP
como así también de desfibriladores automáticos. Por último, debemos pensar si estamos, cuando restringimos el deporte o el ejercicio en estos tipos de pacientes, si lo que estamos haciendo es salvando vidas, si estamos evitando demandas o simplemente promoviendo la obesidad y el sedentarismo, como recién decía Yamila. ¿Sí? Bien, en los estudios que se han realizado hemos visto que el riesgo de muerte súbita que tienen los pacientes con cardiopatías congénitas es relativamente bajo y en general se dan en aquellos que tienen mayor riesgo, por lo tanto la estratificación de riesgo es vital acá. Y también se dan en aquellos que no realizan habitualmente deporte, ¿sí? Los que son deportistas suelen tener un menor grado de muerte súbita. Y tenemos que tener en cuenta que los beneficios del ejercicio superan totalmente los potenciales riesgos que tienen por, como también lo dijeron anteriormente, por la gran cantidad de factores de riesgo que evita tener al futuro. Nosotros, lo cuento rapidito esto, va a ser presentado en los próximos congresos. En el hospital hicimos una evaluación de los pacientes que tenemos con cardiopatías congénitas y pudimos ver que tenemos un gran porcentaje de complejidad moderada, ¿sí? Y a esos pacientes le hicimos un interrogatorio y vimos que el 98% eran sedentarios o tenían una actividad física insuficiente y solamente el 2% realizaba una actividad física regular o realizaban deportes, algo muy importante y que va muy por encima del 60% de lo que es la población general. Algo que también había rescatado recién Yamila. Y sin embargo, cuando nosotros los evaluamos y clasificamos bien a los pacientes y le damos una prescripción del ejercicio, vimos que ninguno de todos los que habíamos evaluado tenía una real contraindicación de realizar ejercicio. Por último, para terminar, los dejo con esto, que es una editorial de Barry Meiron del 2000, 25 años ya tiene esto, y fíjense lo actualizado que está, que es sobre la paradoja del ejercicio. Los beneficios no vienen sin algún riesgo, particularmente cuando un esfuerzo vigoroso es realizado abruptamente por personas no entrenadas o personas previamente sedentarias. Sin embargo, dados los datos sustanciales y convincentes de los estudios prospectivos y retrospectivos, es razonable concluir que los peligros de la práctica de la actividad física son superados por los beneficios cardiovasculares generales del ejercicio, y esto vale para todos. Bueno, muchas gracias. Espero haberles sido útil. En la presentación y bueno, ahora vamos a dar lugar a los panelistas que tenemos como invitados. Lucía Ortiz, que es miembro del Comité de Cardiopatías Congénitas del Adulto de la Federación Argentina de Cardiología, y a Celeste López, que es miembro del Comité de Cardiología del Ejercicio también de la FAC. Si quieren hacer alguna acotación sobre las disertaciones, o directamente pasamos a discutir sobre el caso clínico que presentó Janina. Después nos va a quedar unos minutitos para hacer los que quieran hacer preguntas en el chat, las leeremos y trataremos de contestarlas. Lucía, no sé si querés empezar. Bien, bueno, felicitarlos a los tres por las exposiciones, la verdad es que estuvieron excelentes. Yo, bueno, creo en la importancia de esto de un trabajo en equipo multidisciplinar. Bueno, justo con Janina y con Juan trabajamos en la misma ciudad y bueno, compartimos pacientes, pero bueno, muchas veces no es la realidad de todos los cardiólogos que hacen cardiopatías congénitas, así que bueno, primero que nada la importancia de tener una red y bueno, y también entrenar al paciente sobre qué tipo de ejercicio puede realizar. Sí, en la gran mayoría de las veces cuando uno les dice lo que no pueden hacer es justamente lo que quieren hacer y bueno, hablar de los riesgos, de los beneficios y bueno, como ya sabemos, nunca contraindicar el ejercicio, siempre algo van a poder hacer, ¿sí? Y eso sabemos que tiene un impacto no solo a nivel social, ¿sí? Sino también en su control de sus factores de riesgo. Perfecto, Bueno, Lucía. Celeste. sí, perdón. La verdad que el paciente que presentó la doctora Falina, espero que no esté atragantado, doctor, que haya alguien que lo ayude ahí. ¿Está bien? La verdad que, perdón también, la doctora Fabila May
presentó un paciente ideal, que todo cardiólogo infantil hubiese querido tenerlo, ¿no? Porque se operó y le fue muy bien. Y también el pediatra que lo acompañó a este chico desde el primer día, habrá tenido una muy buena comunicación familiar y con su cardiólogo para permitirle ya desde hace un montón de tiempo, 19 años, poder hacer una actividad física. Entonces, todo el tiempo que escuché, bueno, la doctora Yamila explicó estos 5 pasos, usted lo hizo en 5, entonces yo también podría resumir que estos son 5 cosas, ¿no? Me salió de lo que ustedes venían hablando. El paciente, en este caso fue ideal, pero hay pacientes y pacientes, la familia, el padre, la madre, el cardiólogo y el deportólogo, que no hay tantos pediátricos, pero el cardiólogo infantil que nos permitió en este chico, y tomando este chico, trasladándolo a cualquiera, y también lo social, ¿no? El quinto, lo social, lo ambiental, como usted dijo, hacer una tregua, decir qué podés hacer y qué no, y si vas a hacer en la institución que te va a recibir, qué tenés, cuidado con esto y cuidado con esto, ¿no? Y esto no. Entonces, me parece que fue bastante interesante todo lo que vieron desde mi lado, porque ustedes ya lo van viendo desde adulto, y yo lo que digo es, qué bueno que esta situación se ha permitido desde pequeño en este chico, porque es lo que yo lucho todo el tiempo, a que lo primero que le pregunto a un cardiópata cuando entra es, ¿qué haces? Nada, porque nada. Y no logro tampoco que los cardiópatas se hagan consumo, a pesar de tener consumo acá, y que cuando se los pongo a hacer actividad en el aergo, me dicen, el BOR les cuesta entender a los chicos, y entonces me encanta que yo empiece a enseñarlos a contestar el BOR para que cuando lleguen adultos lo puedan contestar correctamente. Así que gracias por la charla, gracias por cuidarlos, después que se van más adelante, porque los cuidamos nosotros como cardioinfantiles mucho, y muy interesante y muy lindo, muy completo, gracias a los 3. Bueno, muchas Gracias, gracias. Yo quería hacer Celeste. un comentario acerca de esto, que elegimos puntualmente este paciente, porque creo que en general a los cardiólogos, a todos, no a solo los que hacemos, pero sobre todo a los que hacemos cardiopatía congénita, nos resulta bastante sencillo indicarle o autorizarle ejercicio al paciente cuando es recreativo, ¿no? Pero sobre todo los que no somos deportólogos, nos cuesta bastante decir, che, bueno, sí, va a ser deporte competitivo. Nos da un poco más de miedo, me da la sensación a mí, ¿no? Entonces, bueno, justamente elegimos este caso porque había que tomar esa decisión. Obviamente es un paciente que tiene un montón de cosas que están a favor y demás, pero bueno, está bueno, me parece, plantear eso de cómo a nosotros a veces, por ahí el ejercicio que es recreativo, somos un poco más flojos para decirle que sí, y cuando te dicen que es algo competitivo, nos cuesta un poco más. Entonces, bueno, la importancia también de estar respaldados por un equipo, esto del equipo multidisciplinario, y tener el respaldo de un deportólogo que te puede decir, bueno, sí, por esto y por esto y por esto me parece que estamos yendo por buen camino y puede realizar el deporte de forma segura, ¿sí? Sí, yo quería hacer una aclaración, ¿sí? Que por ahí no sé si había quedado muy claro. Es que este chico corría velocidad, ¿sí? Bien. Carreras cortas y hasta incluso 100 metros, ¿sí? Bien. Que por ahí Janina lo marcó donde estaba, pero bueno, no hace carreras de larga distancia, ¿sí? Como para poder ubicarlo en el cuadrante, digamos, sería un 2B, lo que es la clásica clasificación de Mitchell de los deportes. Y otra cosa que aclaró Janina es que a este paciente le restringimos el ejercicio estático de alta intensidad, ¿sí? Bien, que sería el ejercicio de fuerza de alta intensidad, como sería el levantamiento de pesas, especialmente los levantamientos olímpicos, o sea, por arriba de los hombros, etcétera. No la fuerza, digamos, realizar ejercicios de fuerza en un gimnasio, ¿sí? Bien, como para que quede un poquito claro. Especialmente el peligro acá está en realizar maniobras de valsalva, ¿sí? Conjuntamente con el ejercicio de fuerza, que esto podría elevar cifras tensionales muy altas, ¿sí? Bien, y podría aumentar o complicar, digamos, la patología aórtica,
especialmente con dilatación de aorta, o incluso disección de aorta, en este caso, que son más susceptibles, ¿sí? Bien. Y por último, me gustaría hacer una pregunta a Yamila. No sé si ustedes trabajan con test de ejercicio cardiopulmonar en forma periódica, y si en este caso a este paciente te hubiera servido o hubiera aportado más tener un test cardiopulmonar. Posiblemente en otros pacientes son mucho más enriquecedores, pero en este paciente en particular. Bien, bueno, nosotros en el sanatorio no tenemos test cardiopulmonar tampoco. Lo que yo hago dependiendo por ahí el paciente, la patología y demás, pero si pueden pagarlo en realidad, si pueden hacer un test de cardiopulmonar, puedo llegar a insistir un poco, pero si no, también termino pidiendo la ergometría porque es lo que hay, lo que tenemos. Lo que sí pido siempre, como decía hoy, que saturen a los pacientes en reposo, en el máximo esfuerzo, para la posibilidad, como decía hoy, de pacientes con FOB, ventrículos derechos restrictivos. Así que bueno, realmente es una limitante. Y bueno, justamente pensaba en este paciente y el tema del test cardiopulmonar. Yo creo que este paciente, englobados en el estudio que mostraba del Bronton, por ejemplo, la verdad que si vemos que el paciente tiene una válvula aórtica bicúspide sin patología de jerarquía, una insuficiencia leve, una coartación, o sea, es un paciente joven, o sea que es una técnica seguramente de término terminal, de las técnicas que tienen menos complicaciones a largo plazo, mejores resultados, se corrigió de muy pequeño. Por ahí todas estas alteraciones que yo nombraba de las restricciones pulmonares por las múltiples toracotomías o el tema de la falta de masa muscular, este paciente no estuvo tan expuesto. Entonces creo que la ergometría, creo que si tuviera libremente el test cardiopulmonar, le haría a todos, sin dudar. Pero creo que con una muy buena prueba ergométrica, este tipo de paciente eh, es suficiente, ¿no? Vemos el comportamiento arterial de frecuencia cardíaca, vemos cómo está el paciente. Inclusive se satura, pero uno supone que estos pacientes no va a tener ningún tipo de saturación, pero está bien hacerlo. Yo creo que en él podemos quedarnos tranquilos con esta prueba ergométrica. Sí, y la TA, ¿no? Justo en este paciente, ahí Sí, por la eso, tensión arterial es muy el importante. comportamiento de la presión por eso, el comportamiento de la presión arterial fue adecuado, me quedaría conforme también. Por Gracias. ahí podría llegar, no en este paciente, perdón, pero en un paciente, no en este paciente, ¿no? Pero podría llegar a aportar algo diferente, un consumo que una ergo, decirle, mira qué bien que estás, ¿sí? Porque tenés una capacidad pulmonar y una capacidad funcional tal, y por ahí no viene haciendo ejercicio y lo demostrás y le decís que, bueno, con el consumo, mira qué capacidad tenés, no venís haciendo nada, fíjate que vos, o quiere empezar a hacer, entonces vos le ponés una buena cuantificación y lo catalogás, como dijo Yamila, este paciente no es un paciente general, es un paciente con cardiópata, entonces le pones una capacidad funcional MED comparado con pacientes con coartación de aorta de otros lugares, y hay estadísticas argentinas también de esto. Entonces vos le permitís y le liberás, es decir, todo lo contrario, en vez de decirle, le restringís, le liberás y no le prohibís o no le injustificás la actividad física. Creo que eso es lo único que puede llegar a aportarte, y redundando en lo que usted explicó, y es un tema interesante, por sobre todo, este es un chico grande, ¿no? Pero en nuestra sociedad, hoy por hoy, donde la tecnología es importante, donde la sociedad es importante, donde necesito estar y formar parte de un grupo y de una comunidad, el ejercicio es fundamental poder dejarlos hacer. Por eso insisto en que me encantó esta última parte, todo lo anterior también, pero el quinto punto de lo social, ellos se empoderan haciendo actividad física y permitirles desde chiquitos, capaz que esto lo ha empoderado mucho más a este chico. Bien, Tenemos tenemos dos eso. preguntitas ahí del chat. Una es, ¿qué papel podría tener el test de la caminata de 6 minutos en la evaluación de estos pacientes? Tenemos disponibilidad de esta prueba y de ergometría en nuestro centro, pero no tenemos test de ejercicio cardiopulmonar. Bien. Yo creo que la prueba del test de la caminata de los 6 minutos es muy útil, pero principalmente para los pacientes
de la columna roja, ¿no? Para los otros pacientes, la verdad que el test de 6 minutos nos va a quedar cortos. No sé si nos va a aportar, realmente no creo que nos aporte mayor información, pero los pacientes de la columna roja que habitualmente tienden a tener capacidades eh, físicas reducidas por las múltiples comorbilidades, sea la patología que tenga, yo creo que nos puede aportar información, inclusive muchas veces es lo único que le podemos hacer. Hay pacientes que sabemos que una ergometría, sea cual sea, no se la va a bancar, pero una prueba de la caminata sí, y creo que nos aporta información, totalmente. Sí, coincido con Pero Coincido, Yami. esta coincido. columna, Sí, sí, yo coincido con Yami en un Jun, un Isenmenger o en un Fontan. Yo creo que es una población, cuando no está disponible el test cardiopulmonar, creo que sí sirve para categorizar al paciente, ni que hablar de cualquier patología que esté en hipertensión pulmonar, nos sirve para categorizarlo al paciente. Así que sí, creo que en ese lugar, en esos pacientes, sí, por ahí capaz que en este paciente con una cortación que uno espera que tenga una buena capacidad funcional, no tanto, pero sí en ese subgrupo de pacientes. Y después hay otra del público que en qué pacientes con cirugía de Fontan se pueden recomendar ejercicios de sobrecarga. amplia esta pregunta, creo yo, porque tendríamos que saber, bueno, la edad del paciente, porque no es lo mismo la cirugía más moderna de Fontan que las primeras, el ventrículo único, qué ventrículo único tiene, derecho o izquierdo, si tiene alguna, bueno, si tiene fenestra o no, la verdad que es muy amplio. Yo creo que eh, tendríamos que estratificar al paciente con los pasos que fuimos diciendo y que depende el riesgo. Ejercicio de fuerza me parece que no está mal, pero ajustado al riesgo, ¿no? Viste que en uno de los ejercicios hablaba de menor, para perdón, alto riesgo, ejercicios de fuerza un poco más liviano, por decirlo de alguna forma. Creo que no hay que contraindicarlo, pero sí hay que estratificar. Son pacientes, como dije recién, muy amplios, por eso tienen que tener una buena valoración. Y bueno, y todo lo que estuvimos hablando de la toma en conducta en conjunto. Sí, pero bueno, también en el Fontan hay que aconsejar, aunque sea lo mínimo de actividad física, ¿sí? Porque ya ha demostrado que mejora el pronóstico de estos Mejoran. pacientes. Y un poco apuntar esto que se dice siempre, esta frase de que ningún Fontán es igual a otro Fontán, y esto es como Exacto. siempre, estos pacientes individualizar toda la decisión, ¿no? Sí. Y bueno, y tratar de recomendar siempre algo de ejercicio, pero creo que en estos pacientes tenemos que ser mucho más cuidadosos que en el resto, y una vez Ujú. con toda una evaluación integral que incluye, y ahí sí nos quedamos cortos con un eco y una ergometría, ahí sí necesitamos un consumo, ahí sí necesitamos una imagen mejor que un eco, o sea, mejor por decirlo, yo soy ecografista, no estoy desprestigiando el método, sino con una que nos aporte un montón de información que con el eco por ahí no podemos acceder. Así que creo que ese paciente requiere un montón de evaluaciones para hacer la recomendación como corresponde. Es cierto, porque acá pone, me refiero a evitar la sarcopenia, que los pacientes Fontana hagan un poco o sea, que hagan ejercicio con sobrecarga, una vez estratificado, de acuerdo a su estratificación, realmente también los ayuda. Como hablábamos hoy, estos pacientes con cardiopatías congénitas tienden a tener menor masa muscular, y los pacientes con cardiopatías más complejas, dentro de ellos los Fontan, tienen mayor riesgo de tener menos masa muscular. Entonces, hacer Y esto que es tan ejercicio de importante sobrecarga de la goma muscular bomba o sea, periférica, de las digamos, muscular piernas, para el exacto, Fontan es periférico, súper interesante que lo tengamos en cuenta. exactamente. Por eso un poco creo yo la idea que creo que está bien planteada de este webinar es desmitificar un poco el hecho de que estos pacientes no pueden hacer actividad física, eh, para, bueno, empezar justamente un poquito de lo que hablamos todos en este webinar, empezar a desmitificar que estos pacientes pueden hacer actividad física, pero es fundamental la evaluación multidisciplinaria y, bueno, y riesgo individualizado. Sí, yo creo que el que no puede hacer actividad física es el que está internado. Ese es mi concepto, digamos. O aquel que no está todavía bien estratificado. ¿Sí? Bien. Porque si estratificamos bien a los pacientes, siempre algo de actividad física pueden hacer. En todo caso, tendrán que hacer un programa de rehabilitación cardíaca Ujú. supervisado, en donde pueden hacer este ejercicio de sobrecarga seguramente.
Bueno, no sé si les parece, estamos en tiempo, si quieren hacer alguna acotación más, si no, vamos cerrando. Yo voy a tratar de seguir intentando que mis pacientes hagan actividad física para dejarlo en las mejores condiciones a ustedes, ¿sí? Eso puedo prometer desde mi lugar, intentando no prohibirlos y libertarlos. Bueno, muchas gracias a todos por la participación, gracias Celeste, Lucía, gracias Yamila y gracias Janina por traernos este caso tan interesante y ojalá tengamos otra oportunidad para vernos de vuelta. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas Luego. noches, gracias. Gracias, adiós, gracias a todos.